Pensemos por un momento en la sensación de caminar por el pasillo de una empresa. Esa empresa en la que alguien se ha dejado la piel durante años, claro. Exacto. Y de pronto, esa persona ve a un grupo de nuevos directivos entrar a una sala de juntas, cerrar la puerta con esa pesadez del cristal insonorizado. Uf, el ruido sordo de esa puerta al cerrarse. Tiene tela. Sí, ese ruido que te confirma que se van a tomar decisiones cruciales sobre el futuro de la marca. Y resulta que quien invirtió años ahí, pues no está invitado. O sea, se queda fuera. Es una exclusión en toda regla. Y duele. Duele mucho, pero, a ver, lo que verdaderamente pone un nudo en el estómago no es simplemente perderse una reunión rutinaria. Claro, es algo mucho más profundo. Eso es. Lo verdaderamente devastador es que esa marca, ese logo, esos colores corporativos sobre los que van a debatir, pues resulta que los inventó esa misma persona que está en el pasillo. Que nacieron de su propia cabeza, o sea, de su ordenador. Totalmente. Durante incontables madrugadas de trabajo en soledad. Hoy empezamos un nuevo análisis a fondo sobre una de esas historias que revelan lo que podríamos llamar el dilema del fundador en el empleado. Un tema que, fíjate, no se toca lo suficiente en el mundo corporativo. Ya ves. Analizamos una entrada de blog fechada el 16 de marzo de 2026. El título es El diseño del alma, cuando la marca se lleva en la piel y la empresa en el olvido postsegundo. Un título que ya lo dice todo, la verdad. Sí, y es un texto firmado bajo un seudónimo muy particular. El autor o autora firma como Estratega Invisible. Y fíjate que elegí ese seudónimo ya es un diagnóstico clínico de la situación. Totalmente de acuerdo. Este autor anónimo nos abre una ventana a un fenómeno organizativo, pues, brutal. Nos relata, con un nivel de vulnerabilidad que rara vez se ve en el entorno profesional, qué ocurre a nivel psicológico. Y a nivel estructural también, ¿no? Exacto. ¿Qué ocurre cuando un empleado no se limita a cumplir un horario? O sea, cuando literalmente dibuja y conceptualiza la cara visible de la entidad para la que trabaja. Es que te obliga a cuestionar dónde termina el individuo creador y dónde empieza la maquinaria corporativa. Una maquinaria que de forma fría y sistemática acaba fagocitando esa creación. Es tremendo. Uf, madre mía. Pues la misión de nuestra exploración de hoy es descifrar precisamente ese mecanismo de asimilación. Queremos entender el ciclo de vida de esta tragedia corporativa. Desde el inicio hasta el final. Eso es. Cómo alguien crea la identidad visual de un gigante, que en este caso, según los datos del texto, es del sector sanitario a nivel nacional, y cómo ese mismo sistema termina devorándolo. Y expulsándolo a ese pasillo del olvido que mencionabas. Claro. Quien nos escuche hoy y alguna vez haya invertido su energía vital en un proyecto, solo para ver cómo es arrebatado, reempaquetado y capitalizado por personas ajenas, va a sentir cada palabra de este testimonio. Lo va a sentir en propia piel, sin duda. Bueno, vamos a desgranar esto. Porque claro, para que un departamento de marketing te arrebate tu identidad corporativa, primero tuviste que haberla creado de la nada. Lógico. Alguien tuvo que poner la primera piedra. Y ahí es donde entra el contexto histórico. Hay que situar a la audiencia en el ecosistema laboral donde germina todo esto. Hablemos de España, hablemos de grandes instituciones y hablemos del año 1997. Lo fascinante de este punto es el panorama tecnológico y cultural de la época. Es que los 90 eran otro mundo. Totalmente. En 1997, las grandes corporaciones tradicionales, y muy especialmente las del ámbito sanitario, operaban bajo paradigmas puramente administrativos. Puro papeleo, me imagino. Claro, el autor nos cuenta que su rol original era, usando sus propias palabras, ser el motor silencioso en la sombra de los números. Hablamos de un entorno dominado por la contabilidad pura. O sea, por las primeras bases de datos que eran súper rígidas. Exacto. Sin embargo, este perfil, que estaba anclado en la informática y los presupuestos, da un salto inesperado hacia el grafismo. Un salto al vacío, prácticamente. Pues sí. Empieza a jugar con la incipiente autoedición, asumiendo un rol de diseño puro dentro de un monstruo burocrático que, ojo, ni siquiera tenía un departamento formal para eso. Es un cambio de paradigma brutal si lo analizas desde la psicología de un trabajador. Pasar de la hoja de cálculo, que es, digamos, un terreno binario de aciertos y errores, Sí, lo predecible. a la subjetividad del color, a la forma, a la percepción de marca. Y el texto nos deja un dato revelador sobre el impacto de esta transición. La primera tarjeta de identificación, ¿verdad? Esa misma. La primera tarjeta de identificación que colgaron del cuello de miles de usuarios de esta entidad sanitaria nacional salió de sus manos. ¡Wow! Miles de personas llevando su diseño a diario.
Ya ves. Y también diseñó la portada de toda su oferta de servicios. Para que nos hagamos una idea, es como el arquitecto que pone los cimientos y diseña la fachada de un edificio emblemático, sintiendo cada ladrillo como propio. Esa metáfora es buenísima. Y aquí hay una cita que lo vertebra todo. Dice que lo diseñó con el mimo de quien cuida un legado familiar. O sea, no era un encargo que despachas un viernes por la tarde y te olvidas. No, no. El autor habla de su marca, sus colores. Sentía que estaba inyectando un pedazo de su ADN en la institución. Eso se nota muchísimo en el tono del texto. Claro, y esa descripción del legado familiar nos señala que el vínculo ya no era solo contractual, sino puramente emocional. Se implicó a nivel personal. Estaba externalizando su propia identidad para regalársela a la empresa. Pero al hacer esto, dentro de una institución tradicional en 1997, se topó con un problema. ¿Con qué problema exactamente? Con un fenómeno que en sociología de las organizaciones llamamos la respuesta inmunitaria corporativa. A ver, explícame bien ese concepto de la respuesta inmunitaria corporativa, porque suena a que la empresa lo trató literalmente como a un virus. Pues en cierto modo, estructuralmente hablando, sí. Madre mía. A ver, las burocracias antiguas y rígidas están diseñadas para la previsibilidad. Tienen organigramas con cajitas muy bien definidas. Claro, el contable va en una caja, el médico en otra, el informático en la suya. Exacto. Y de pronto aparece un individuo que es informático, pero hace diseño gráfico, entiende de comunicación corporativa y encima altera la imagen de la empresa. Les rompió los esquemas por completo. Totalmente. La vieja guardia, como la describe el autor, no sabe qué hacer con alguien así. Como no pueden categorizar esta innovación temprana, se asustan. Y supongo que el mecanismo de defensa de la estructura no es integrar la innovación, sino aislarla. Eso es. Generan lo que el autor llama un limbo organizativo. Caminar por ese terreno pantanoso, intentando modernizar la entidad mientras chocaba contra un muro de incomprensión diaria, pues empezó a drenar su energía vital. Me encanta cómo ilustras ese limbo organizativo. O sea, para que la audiencia lo visualice, es como intentar ejecutar un programa de diseño gráfico hipermoderno en un ordenador viejo que funciona con MS-2. Jaja, tal cual. El sistema operativo obsoleto de la empresa no sabe qué hacer con ese archivo nuevo y brillante. No tiene la carpeta adecuada, no entiende la extensión del archivo. Así que lo deja ahí flotando. Exacto. Lo deja expuesto en el escritorio, sin integrarlo realmente en el disco duro. Ese trabajador pionero se convierte en una anomalía. Una anomalía tolerada, pero nunca protegida por la estructura oficial. Claro, claro. Y esa analogía del MS2 que comentas es perfecta para entender la vulnerabilidad estructural en la que se encontraba el autor. Porque estaba en tierra de nadie. Eso es, porque al no estar protegido por un departamento formal que validara su poder dentro del organigrama, todo su estatus dependía de la buena voluntad de la entidad. Lo cual es un peligro tremendo. Estaba completamente expuesto a lo que vendría después. Y aquí es donde se pone realmente interesante el asunto. Quiero plantear un debate, a ver si podemos mirar esto desde otro prisma por un momento. A ver, dispara. El relato avanza, cambiamos de milenio y llegamos al año 2000. Entramos en la fiebre del marketing corporativo, así con mayúsculas. La época de la profesionalización. Sí, el autor describe la llegada de un departamento formal de marketing como una bonita expectativa que acabó siendo una auténtica tomadura de pelo. Un chasco tremendo, según sus palabras. A ver, entiendo la frustración personal del autor y empatizo al 100%, pero pongámonos por un momento en los zapatos de la institución. Vale, me pongo en su lugar. En el año 2000, cualquier entidad sanitaria que estuviera creciendo exponencialmente necesitaba estandarizar procesos. Sí, traer metodologías externas, crear departamentos reglados. Exacto. Entonces mi pregunta es, ¿no es esto simplemente la fricción natural, el daño colateral inevitable de una empresa que se está haciendo adulta y necesita escalar? Pues, a ver, es una objeción muy válida. Y de hecho es el argumento clásico que utiliza cualquier junta directiva para justificar estas purgas. O sea que es la excusa de manual. Totalmente. La reestructuración y la profesionalización son, en efecto, pasos inevitables en el crecimiento de cualquier entidad. Pero la clave para desmontar ese argumento está en analizar el cómo y el por qué. El trasfondo de las decisiones, digamos. Exacto. El cómo y el porqué de las decisiones de esa nueva cúpula directiva. Y aquí el autor introduce términos muy precisos. ¿Cuáles, por ejemplo?
habla del desmantelamiento de cometidos históricos y de la llegada de directivos comprados por razones puramente políticas, personas que desconocían absolutamente la sensibilidad del sector sanitario. Claro, el matiz está en que no trajeron a expertos para potenciar lo que ya funcionaba, sino para imponer una agenda distinta. Eso es, nos indica que no fue una simple maduración corporativa. Fue más bien una invasión. Para entender el mecanismo detrás de eso, hay que analizar la psicología del nuevo directivo en entornos altamente politizados. Cuéntame más sobre esto, porque suena a Juego de Tronos corporativo. Pues sí, un poco sí. Cuando una nueva gerencia aterriza en un departamento de marketing con el mandato de, entre comillas, profesionalizar, a menudo sienten que su propio valor, y su sueldo, claro, solo pueden justificarse si rompen drásticamente con el pasado. O sea, si lo cambian todo para dejar su huella. Exacto. Entonces, el talento fundacional, como nuestro estratega invisible, se convierte en una amenaza política para ellos. ¡Wow! Así que su mera presencia ya les molesta. Es una táctica deliberada para consolidar el poder. Madre mía, qué retorcido. Se destruye el conocimiento histórico para que la nueva guardia pueda reescribir la narrativa de la empresa. Y presentarse como los grandes salvadores. Por eso el autor lo siente como una traición profunda. La integridad y el servicio al paciente fueron sustituidos por el nepotismo y la vanidad directiva. Qué mecanismo tan perverso, de verdad. Básicamente estás diciendo que desmantelar la obra del creador original es el peaje que pagan para legitimar sus propios puestos. Desgraciadamente es así en muchas ocasiones. Es la diferencia abismal entre reorganizar la casa para hacerla más eficiente y echar a patadas a quien puso los cimientos simplemente para que los amigos del nuevo gerente puedan colgar sus cuadros en el salón principal. Es una forma muy gráfica de verlo, pero sí, es exactamente eso. Y una vez que entendemos este choque a nivel estructural, la estrategia empresarial desciende a un nivel mucho más visceral. Al terreno de lo personal. Sí, algo que el autor engloba bajo una etiqueta durísima que a mí me dejó helado. Habla de el robo sistemático de la dignidad. Y aquí entramos de lleno en lo que antes mencionaba en la introducción. El famoso pasillo. El pasillo, como escenario físico y psicológico de la derrota corporativa. Es que el lenguaje del texto abandona de pronto la terminología de organigramas y empieza a hablar de salud mental en el trabajo, un enfoque que es hiperrelevante hoy en día. Desde luego que sí. Describe humillaciones cotidianas. Habla de mandos intermedios que usaban su poder como un martillo. Fíjate en la carga de esa metáfora. Un martillo no es una herramienta de liderazgo, ni de gestión. Ni de construcción, desde luego. Exacto. Es una herramienta diseñada exclusivamente para golpear y demoler. El autor nos cuenta cómo le vaciaban de funciones de manera sistemática. ¿Lo dejaban sin nada que hacer? Lo obviaban en las reuniones donde se decidía el futuro de la identidad visual que él mismo había parido. Es muy fuerte. Y ahí vuelve esa imagen que comentábamos al principio. Estar plantado en un pasillo, esperando frente a una puerta cerrada, tratado como un extraño ante un proyecto que respira gracias a ti. Es un aislamiento punitivo en toda regla. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general del mercado laboral moderno, estamos ante una disección magistral de lo que hoy conocemos como mobbing institucional. O el famoso quiet firing, el despido silencioso, ¿no? Exacto. Estos directivos sabían perfectamente que no podían despedirlo sin una causa justificada, porque eso les traería problemas legales o escándalos internos. Claro, no querían mancharse las manos de esa manera. Así que optaron por la vía de la erosión psicológica. El pasillo no es solo un lugar de tránsito. Arquitectónicamente hablando, es un no lugar. Un espacio donde nadie reside permanentemente. Eso es. Condenar a un creador a habitar un no lugar corporativo, excluyéndolo de la mesa donde se toman las decisiones, es una forma muy aséptica y muy burocrática de aniquilar la voluntad de una persona. Sin mancharse las manos de sangre, como quien dice. Exactamente. Ahora, quien nos escuche podría estar pensando desde una postura más, digamos, cínica, ¿vale? Podrían decir, bueno, al final del día le pagaban su sueldo a fin de mes, su trabajo en horario laboral le pertenece legalmente a la empresa, fin de la historia. Sí, el clásico argumento puramente mercantilista. Claro, el de no hay nada de lo que quejarse. Y sobre el papel firmado, un contrato es un contrato. Eso es estrictamente cierto. La empresa tiene los derechos de explotación, Legalmente es impecable. pero el texto hace saltar por los aires esa frialdad legal con una pregunta retórica que, de verdad, te atraviesa. ¿Cuál? Dice así, ¿a quién se le piden daños y perjuicios por la tristeza acumulada? ¡Wow!
Esa frase es el núcleo emocional y ético de todo el documento, A mí me dejó pensando muchísimo. porque expone la gran falla de nuestro sistema laboral. El derecho del trabajo está diseñado para tasar daños cuantificables. Claro, cosas tangibles. Si un empleado sufre un accidente y se rompe un brazo, pues hay una tabla de indemnizaciones. Si te despiden de forma improcedente, se calculan los días por año trabajado. Todo tiene un precio asignado en una hoja de cálculo. Exacto. Pero el sistema no tiene algoritmos ni jurisprudencia para cuantificar el desgaste de la energía vital. Es imposible de medir. ¿Cómo calculas el valor económico de las noches sin dormir creando una marca frente a los años posteriores de aislamiento deliberado? No se puede. ¿Cómo le pones precio al hecho de que un jefe utilice un poder de martillo para frenar tu proyección profesional, no por falta de talento, sino por pura envidia organizativa? No hay Excel que soporte ese cálculo, de verdad. Nadie te reembolsa los años de desgaste ni la soledad del innovador. Nadie. El silencio cómplice de la estructura empresarial es, de hecho, parte de ese martillo. Jugar con la salud mental de un profesional para satisfacer agendas internas es aislarlo de la condición humana. Lo conviertes en un paria. En un fantasma que vaga por la empresa viendo cómo personas que no sienten la marca, que no conocen la historia, destrozan su legado. Y frente a ese nivel de despojo institucional, resulta fascinante observar el mecanismo de supervivencia psicológica que el autor describe hacia el final de la publicación. Sí, porque tiene que haber alguna forma de aguantar todo eso sin volverse loco. Claro. Después de relatar esta bajada a los infiernos corporativos, revela que su manera de no romperse del todo es aferrarse a un reducto muy íntimo. ¿A qué se refiere? Sí, es un intento de proteger la pureza del génesis, de los orígenes. Exactamente. Rescata esa etapa inicial de 1997, cuando había verdadera vocación, y la encápsula para que el lodo y la mediocridad del año 2000 no la contaminen. Es un acto de rebeldía mental formidable. Desde luego que sí. Al categorizar esos primeros trabajos como tesoros intocables, lo que el autor está declarando en el fondo es muy poderoso. Es un mensaje clarísimo a la corporación. Viene a decir, pudisteis arrebatarme el reconocimiento público, pudisteis sacarme de la sala de juntas y dejarme en el pasillo, pudisteis marginarme usando la burocracia, pero jamás podréis alterar el hecho histórico de que esa luz original, esa identidad que todavía usáis, emanó de mí. Es una forma de compartimentar el trauma, de salvar algo de entre las ruinas. Totalmente. Aunque, siendo realistas, el autor no es ingenuo. No, para nada. Reconoce explícitamente que la herida del tiempo robado y la humillación sistemática sigue abierta y es casi imposible de cerrar del todo. Y así, paso a paso, hemos reconstruido la trayectoria completa de este estratega invisible. Una historia que es muy representativa, por desgracia. Sí, que es en el fondo la trayectoria de tantos profesionales invisibilizados en sus propias organizaciones. Trabajadores que dan el alma y reciben indiferencia. Hemos viajado desde la ilusión y la vocación de 1997, cuando este pionero operaba como un motor silencioso, desafiando a una burocracia en blanco y negro para inyectarle color e identidad a un gigante sanitario. Y hemos analizado cómo esa respuesta inmunitaria corporativa derivó en la decepción del año 2000. Claro. Hemos destapado los engranajes de esa falsa profesionalización que sirvió como excusa para el nepotismo y para que directivos importados desmantelaran a quienes verdaderamente entendían el propósito de la entidad. Dejándolos completamente de lado. Y finalmente, hemos dimensionado el inmenso peaje psicológico del pasillo, el quiet firing, el poder de martillo y la factura emocional impagable de la tristeza acumulada. Un viaje denso, desde luego. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un zoom out, digamos, y miramos la maquinaria desde arriba, ¿cuál es el aprendizaje definitivo? Creo que toda la experiencia de este estratega invisible nos aboca a una encrucijada filosófica y práctica sobre la verdadera naturaleza de la propiedad en el siglo XXI. Interesante. Explícate un poco más. Cuando un profesional, movido por algo más profundo que un simple salario, vierte su talento orgánico, su ilusión y su energía vital para ensuflarle vida a un gigante frío. Sí. Y a cambio ese gigante se porta como se porta. Exacto. Y a cambio, ese mismo gigante le arrebata sistemáticamente la dignidad, lo silencia mediante tácticas de desgaste y lo condena a la invisibilidad del pasillo. Pues cuando se asienta el polvo de esa colisión, queda una pregunta flotando en el aire. ¿De quién es realmente esa marca?
Esa es la clave, sí. La corporación posee los derechos legales de explotación y los contratos redactados por un bufete de abogados, Eso no se lo quita a nadie en los tribunales. pero ¿no pertenece acaso la verdadera esencia de esa creación al estratega invisible que aún custodia el propósito original y los trazos maestros en su memoria? Uf, es un planteamiento durísimo. Es una reflexión profundamente incómoda para el tejido empresarial, pero absolutamente necesaria. Desde luego que sí. Las grandes corporaciones, con sus presupuestos infinitos, siempre tendrán la capacidad de comprar el tiempo, marginar el talento y ejercer el poder del martillo. Siempre tendrán la sartén por el mango en ese sentido. Pero por muchos directivos externos que contraten y por mucha profesionalización de cara a la galería que hagan, jamás encontrarán la fórmula para fabricar un alma. Qué gran verdad. Y esa preservación del alma, al final del día, es la única irreductible victoria del creador.